La tierra todavía no conoce el diluvio, pero el cielo ya lo presiente. Las ciudades crecen, las fogatas no se apagan, la noche ya no trae descanso, trae rumores. En los caminos se oye lo mismo una y otra vez, que algo cambió, que el mundo ya no se siente igual, como si la creación estuviera conteniendo el aliento. Y entonces, en medio de ese mundo, aparece una línea que nadie quiere leer en voz alta. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Después, una palabra cae como piedra en agua quieta, una palabra que suena a leyenda, pero está escrita ahí: Nefilim. ¿Y el texto? No se explica, solo avanza, como si supiera que lo que viene es inevitable. Porque cuando se cruzan límites que nunca debieron cruzarse, el mundo entra en cuenta regresiva. Todo empieza sin relámpagos, sin monstruos, sin gritos. Empieza con algo cotidiano. La humanidad se multiplica. Familias, hijos, ciudades, rutas, mercados. Un mundo que parece normal, pero la Biblia no dice explícitamente: apareció el mal. Dice: aparecieron los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Todopoderoso que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho el hombre en la tierra. Le dolió en su corazón, no como un juez frío, sino como alguien que ve lo que la creación se volvió y duele. Por eso dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y llega la decisión: borrar lo que se volvió violencia constante, no porque Dios perdió el control, sino porque el mundo ya no se corrige desde adentro. La maldad se había multiplicado y cada inclinación del corazón se iba hacia el mal continuamente. Ese es el punto de no retorno. No es solo pecado individual. Es un mundo donde el mal se volvió sistema, hábito, ambiente, normalidad. Pero Dios, en todo su dolor, en medio de esa oscuridad, aparece un contraste: Noé, el único hombre en la faz de la tierra en ese momento de agraciar a el Señor. Porque cuando el pecado se desborda, Dios no pierde el control. Dios pone límites. Dios advierte. Dios sostiene paciencia por un tiempo. Y cuando llega el juicio, no es capricho, es respuesta. Pero incluso antes del juicio, hay gracia. La duda total llega. Porque en la Biblia, en Génesis, no aparece más información de quiénes eran los hijos de Dios. Y es ahí donde nos vamos a el libro de Enoc, donde dice que esos hijos de Dios eran vigilantes, seres celestiales asignados a mirar, no a tocar. Y un día, miran a las mujeres humanas y se dicen entre ellos: escojamos esposas y tengamos hijos. Pero su líder, Semyasa, se detiene. Siente miedo, porque sabe que lo que están pensando tiene precio, y teme quedarse solo pagando la culpa. Entonces ellos responden con una idea fría, perfecta para que nadie se arrepienta: el juramento en Monte Hermón. Suben juntos, y allí, en la cima, hacen un pacto. Se juran unos a otros que ninguno se echará atrás. No será un error de uno, será una caída de muchos. El texto incluso dice que eran 200, y que al lugar lo llaman Hermón, por el juramento y la maldición con la que se atan entre sí. Y después del juramento, descienden. Los vigilantes toman mujeres. Las mujeres quedan embarazadas y nacen gigantes. Al principio,
Esos gigantes crecen como una sombra que se estira. Consumen todo lo que el ser humano produce. Y cuando ya no alcanza, el hambre cambia de forma. Entonces ocurre la frase más oscura del relato. Los gigantes se vuelven contra los humanos y devoran a la humanidad. Y el desastre no se queda ahí. El texto dice que empiezan a pecar también contra animales, aves, reptiles, peces, y que llega a haber sangre, violencia y hasta se devoran entre ellos. Como si el mundo mismo gritara, esto ya no es vida, esto es destrucción. Pero Enoc no solo cuenta nacimientos, cuenta algo que envenena la historia desde adentro. Los vigilantes enseñan cosas. Y aquí aparece uno de los nombres más pesados del relato, Azazel. El texto dice que Azazel enseña a los hombres a fabricar armas y metal, y también ornamentos y cosméticos, antimonio para los ojos, piedras y tintes. Y no es el único. El relato enumera otros vigilantes que enseñan encantamientos, astrología, señales del cielo, conocimientos que, en la historia, aceleran la corrupción. Y el resultado es directo. Sube la impiedad, se pierde el rumbo, todo se corrompe. No solo hay monstruos afuera, hay engaño adentro. Entonces, Enoc cambia el giro, se va al cielo, y aparecen 4 nombres mirando hacia abajo: Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Miran y ven mucha sangre en la tierra, ven ilegalidad, ven ruina, y dicen algo tremendo, que el clamor de la tierra sube hasta las puertas del cielo. En ese punto, la historia ya no es curiosa, es una emergencia, y llega el juicio. Dios da una orden a Rafael, que ate a Azazel de pies y manos, lo arroje a la oscuridad, y lo encierre en el desierto de Dudael, bajo rocas ásperas, hasta el gran día del juicio. Lo que sucede es fuerte. El que enseñó la violencia queda inmovilizado. El que contaminó el mundo con secretos torcidos queda en tinieblas. Luego, viene confirmación de que el problema no era solo lo invisible, sino la destrucción visible en la tierra. Dios ordena a Gabriel que actúe contra los hijos de los vigilantes. Y el texto lo describe así: que sean enviados unos contra otros para que se destruyan en batalla y que no tengan larga vida. Los vigilantes se dan cuenta de lo que hicieron. Buscan a Enoc. Le ruegan que escriba una petición para pedir perdón, que la lea ante el Señor del cielo. Enoc escribe la petición, pero la respuesta que recibe para ellos es durísima. Se les dice que abandonaron su lugar, que revelaron misterios y que por eso no tienen paz. En el relato no hay negociación, no hay arreglo, hay sentencia. Y entonces Enoc deja una de las ideas más inquietantes. Cuando los gigantes mueren, el texto dice que sus espíritus quedan en la tierra y son llamados espíritus malos, causando daño sobre la tierra. En esa tradición, el mal no termina con el juicio a los gigantes. Queda un residuo, una sombra. Y así, Enoc toma el misterio de los hijos de Dios y lo vuelve una historia completa.